metabólico, según las condiciones de entrada que uno le dé al modelo. ¿Qué son estas condiciones de entrada? Eh, Son las condiciones iniciales en donde, en donde interactúa esta célula, que sería un medio de cultivo a una cierta concentración y cómo este va consumiendo este sustrato. Bueno, eh, bueno, la biología de sistema, si comparamos la biología de sistema comparado con la biología celular tradicional, eh, tiene algunas diferencias entre ellas, que son las siguientes. Las técnicas experimentales en la biología de sistemas son de alto rendimiento. La computación intensiva está involucrada desde el principio en la biología de sistemas, ya que consiste en la recopilación de grandes cantidades de datos. Eh, bueno, está la exploración de la biología tradicional que se realiza mediante ciclos sucesivos, que es de la formación y comprobación de alguna hipótesis en los datos que se acumulan durante estos ciclos. En el caso de la biología de sistemas es todo lo contrario, en donde hay una reconstrucción de un modelo matemático que a través de una gran cantidad de datos y posterior al análisis y al modelamiento de este mismo modelo matemático, se van generando estas previas hipótesis y se van comprobando en el camino. Obviamente, todo lo que es simulación se va respaldando con datos experimentales. Eh, bueno, este es un esquema eh, general que nosotros comúnmente cuando trabajamos en laboratorio, en bioproceso, eh, nosotros hacemos seguimiento del crecimiento microbiano a través de las cinéticas de crecimiento, cinéticas de consumo, cinéticas de producción, y las vemos representadas por un balance de materia, que son estas ecuaciones diferenciales, en donde se tiene una diferencial de biomasa, que es igual a una velocidad específica de crecimiento por una concentración de biomasa inicial. Se tiene esta expresión de consumo del sustrato de interés, el que gobierna esta velocidad específica de crecimiento, y esta ecuación diferencial que representa la producción de algún producto de interés, de algún metabolito de interés en el microorganismo. Bueno, nosotros este conocimiento es extracelular y nosotros en realidad no sabemos lo que pasa dentro de la célula. Nosotros podemos inferir en la entrada que hay en esta célula y medimos la salida. Como en este caso, nosotros podemos medir lo que es el consumo específico del sustrato, a qué velocidad se va consumiendo el sustrato, y tenemos como respuesta la velocidad específica de crecimiento y una productividad específica del metabolito. Bueno, la biología de sistema nos va a permitir tener un conocimiento, un cierto conocimiento de cómo se va distribuyendo estos fluxos metabólicos en el interior de esta célula. Bueno, como los fundamentos de la biología de sistema y la optimización eh, se divide en dos bloques generales, los cuales es cómo representar las redes metabólicas. Las redes metabólicas se deben representar a través de una matriz estequiométrica y las ecuaciones que gobiernan el sistema. Y por otra parte, una forma de simplificar estos estos modelos metabólicos con una infinidad de reacciones es utilizando el análisis de balance de flujo, eh, normalmente conocido como FBA. Bueno, aquí les quiero mostrar cómo generar una matriz estequiométrica con un sistema simple, en donde tenemos una velocidad 1 que proporciona la generación de un metabolito S1, una velocidad 2 que genera de un metabolito S1 a 2S2, y eh, la generación
a través de una velocidad 4 que genera un metabolito de S1 a S3. Bueno, este es un sistema simple, como se puede ver en la parte izquierda, en donde hay 3 metabolitos de interés y 4 velocidades de reacción. Bueno, esto nos va a permitir generar la matriz estequiométrica, ya que vamos a conocer los índices, en donde la cantidad de velocidades de reacción van a determinar la cantidad de columnas que genera esta matriz, y la cantidad de metabolitos va a generar la cantidad de filas, como se puede ver en la parte derecha. Bueno, si nosotros analizamos el comportamiento de este metabolito S1 a S2, que la velocidad de reacción que se genera en el consumo de este para la generación de S2 es B2. Entonces, si nosotros eh, vamos escribiendo la matriz estequiométrica, vemos que hay un consumo del metabolito S1 y su estequiometría es 1. Entonces se va asignando el valor de -1, y en el caso de la generación del metabolito S2, se generan 2 de este metabolito en la misma velocidad 2. Y así sucesivamente se va construyendo la matriz estequiométrica. Bueno, esta matriz es simple, ya que nuestro sistema es pequeño y comúnmente eh, uno trabaja con modelos que poseen más de 3000 reacciones, como es el modelo de Colli, que ya está más que estudiado. Bueno, eh, para hacer una descripción matemática de este sistema metabólico, es necesario generar vectores. Bueno, se genera un vector de concentración, el cual es el vector de la cantidad de metabolitos que uno va a estudiar, y el vector de velocidad de reacción, el cual son todas las velocidades de reacción en nuestro sistema estudiado. Bueno, de forma general, para describir nuestro modelo matemático, nuestro sistema metabólico, se escribe como una diferencial del vector de S, que será el vector de concentración, es igual a N, que será la matriz estequiométrica que nosotros vamos a implementar, por V, que sería el vector de velocidad de reacción, el, velocidad- el vector de velocidad de reacción, perdón. Bueno, de esta manera nosotros pasamos a lo que es FBA, lo que es el análisis de balance de flujo. Esta es una de las técnicas utilizadas para analizar el genotipo metabólico completo de la cepa microbiana, en donde nosotros podemos eh, determinar o sea, al modelo matemático nosotros otorgamos la condición inicial que nosotros podemos medir experimentalmente, y este nos va a dar una respuesta de lo que está sucediendo del interior del microorganismo. Bueno, este se basa en un equilibrio de los flujos metabólicos, eh, además de basarse en la ley fundamental de la conservación de las masas, y se realiza en condiciones de estado estacionario. Esto de realizarse en un estado estacionario es un ejemplo de restricción, el cual eh, la velocidad de cómo interactúan estos fluxos metabólicos es tan rápida que, es necesario realizarlo en estado estacionario, porque si uno compara la velocidad del flujo metabólico con la de crecimiento, hay una gran diferencia. Por eso siempre se opta por el estado estacionario. Eh, bueno, ¿a qué me refiero con estado estacionario? Volvemos a la descripción matemática del sistema metabólico, en donde nosotros teníamos una diferencial de la concentración en el tiempo es igual al vector de estequiométrico por el vector de, o sea, la matriz estequiométrica por el vector de velocidad. Bueno, el estado estacionario
nos permite igualar esto a cero, en donde n por b es igual a cero. Bueno, una de las partes que nos permite restringir lo que es el análisis del flujo metabólico es determinar la función objetivo que uno quiere optimizar. Bueno, para resolver esto, el FBA es un problema de optimización que se trabaja a través de programación lineal, en donde uno busca maximizar o minimizar según esta red metabólica que se genera en el interior del modelo. Bueno, comúnmente las funciones objetivos son maximizar algún metabolito de interés, maximizar la velocidad específica de crecimiento, minimizar la producción de ATP o minimizar el consumo de algún nutriente, o maximizar la producción de biomasa, eh, conllevando la, maximizar la producción de algún metabolito de interés que esté asociado al crecimiento, lo cual puede ser alguna optimización anidada. Bueno, en esta diapositiva se puede ver un esquema general de lo que les he hablado, que es eh, el comportamiento del, del metabolismo en el interior de la célula, el cual de este se pasa a una descripción matemática en donde se genera una matriz estequiométrica, como les había mencionado, en donde hay un consumo de un metabolito que se transforma en otro metabolito a una cierta velocidad por un vector de velocidad, el cual se iguala a cero. Bueno, la resolución de este problema matemático, de este modelo matemático, es una resolución matricial donde se optimiza alguna función objetivo. Comúnmente, en realidad, lo más utilizado siempre es maximizar eh, el crecimiento, lo que es biomasa. Eh, Esto va conjunto a la teoría de mantener la viabilidad de nuestra célula. Y bueno, al resolver este problema de optimización a través de programación lineal, eh, este, esta resolución puede permitir una gran cantidad de soluciones posibles, pero una solución óptima, en donde este problema de optimización mm, eh, se puede te permite restringir distintas condiciones en el metabolismo. Bueno, en el caso de aplicaciones comerciales del análisis metabólico, eh, lo que está llamando harto la atención es optimizar el crecimiento de algún microorganismo como es la Escherichia coli, en donde es un desafío comercial, ya que, bueno, como les había mencionado, el metabolismo de coli ya está más que estudiado, ya que es un metabolismo más simple. Y, y bueno, utilizar estos microorganismos para la producción de algún metabolito de interés eh, ha llamado bastante la atención. Bueno, como bien sabrán, E. coli es una bacteria que tiene una velocidad específica de crecimiento enorme. Sus cinéticas pueden durar 6 horas. Eh, bueno, uy, eh, disculpa. Bueno, el E. coli puede crecer en distintos medios de cultivo y estas bacterias comúnmente la transforman a través de plásmidos para la producción de algún metabolito de interés y se lleva a la producción industrial. Eh, bueno, algunos
de estos productos tan solicitados a través de la transformación bacteriana. eh, Puede ser lo que es insulina para diabéticos, antígeno de superficie para hepatitis B, factor 8 para hombres que padecen hemofilia A, eritropoyetina para el tratamiento de la anemia y hormonas de crecimiento humano. Bueno, algunas de las ventajas y desventajas que tiene FBA, bueno, las ventajas se basan únicamente en las características estequiométricas, lo cual no necesita parámetros cinéticos para la resolución de este modelo matemático, lo cual simplifica mucho el problema, ya que uno no está trabajando directamente con cinéticas enzimáticas en este análisis de balance de flujo. Pero las desventajas son, no especifica de forma única los flujos, ya que, como mencioné, la programación lineal puede dar como respuesta distintas soluciones factibles, eh, por lo cual no es una única respuesta, y a veces este, mm, esta distribución de los flujos metabólicos, a veces no hay una o sea, no hay una concordancia en valores con datos experimentales, pero se puede tener una aproximación de cómo es el comportamiento del flujo, lo cual es de gran ayuda para las investigaciones. Bueno, eh, uno de los softwares más utilizados para realizar análisis de balance de flujo es el software MATLAB. Es un software académico altamente utilizado en publicaciones, en el cual hay una herramienta que es un toolbox que se llama Cobra. Bueno, Cobra es un toolbox especial para resolver problemas de análisis de balance de flujo, pero igual es necesario tener un grado de conocimiento en lo que es programación en el software MATLAB para poder complementar bien la resolución numérica. Eh, Obviamente, MATLAB no es el único software que se puede trabajar con análisis de flujo, o sea, con FBA. De hecho, yo una vez hice FBA en Excel, pero fueron sistemas simples. Ya si son sistemas más complejos, es recomendable utilizar MATLAB. También está el Python que es de acceso libre. Eh, el lenguaje, el lenguaje Python igual es más amigable. Eh, bueno, esos son algunos de los software que se utilizan. Bueno, además les quería mencionar una parte de mi tesis que yo trabajé con lo que es FBA. Eh, bueno, el título de mi tesis de magíster fue Estudio de la trayectoria por estados metabólicos sobre un plano de fase fenotípico en cultivo por lote alimentado bajo condiciones de aireación inicial que maximicen la masa de etanol en fermentación con el Jeffersonice stipity. Yo creo que varios se deben estar riendo porque el título es enorme, pero no tenía otra forma como explicarlo. Bueno, Jeffersonice stipitis es una levadura que tiene la capacidad de metabolizar silosa como fuente de carbono para, para favorecer su crecimiento y la producción de algún metabolito de interés, que es el etanol. Bueno, en el caso de para, para que Jeffersonice stipity eh, redirija ese flujo metabólico de esta fuente de carbono, que es la silosa, hacia el etanol, esta se debe encontrar limitada por la presencia de oxígeno.
ya que esta levadura no es como Saccharomyces cerevisiae que es capaz de producir etanol en ausencia y presencia de oxígeno, ya que Saccharomyces además tiene en su metabolismo el efecto Crabtree, que hay un desbordamiento metabólico ahí. Bueno, Jeffersomyces typicus no lo posee, por lo cual hay que limitar la cadena transportadora de electrones, limitándola por oxígeno, y de esta manera hay una acumulación de los cofactores, lo cual permite la generación de etanol. Eh, bueno, yo utilicé un modelo metabólico que un modelo metabólico de Jeffersomyces typicus, en donde este poseía más de 5.000 reacciones en su interior, y quise hacer una evaluación de cómo se comportaría este modelo metabólico a distinto consumo específico de una fuente de carbono y de la presencia de oxígeno. Por lo cual, hice un barrido desde el consumo específico de silosa y el consumo específico de oxígeno, para ver cómo se comporta este modelo a la presencia de una abundante cantidad de oxígeno y a la limitación de este. Y bueno, mi función objetivo siempre fue maximizar la producción fue maximizar el crecimiento de esta levadura, ya que el producto se encuentra asociado al crecimiento. Y bueno, aquí en la gráfica de la izquierda se puede ver el barrido que realicé con el consumo específico de esta fuente de carbono y de oxígeno, en donde está como respuesta la velocidad específica de crecimiento, lo que me entrega el modelo metabólico. Bueno, al tener esta superficie de respuesta, determiné esta línea roja aceptada, que es una curva, es una línea de optimalidad, en donde hay un compromiso entre el consumo de la fuente de carbono y el consumo de la fuente de carbono y oxígeno, en donde por el lado derecho esta línea roja se encuentra en una zona que es completamente aerobia, en donde solamente la fuente de carbono se está llevando a lo que es crecimiento. Mientras que en la gráfica a la derecha hice un barrido de igual manera de los consumos específicos de la fuente de carbono, que es silosa, y los consumos específicos de oxígeno, manteniendo también como función objetivo maximizar el crecimiento de la levadura. Y como respuesta fue la productividad específica de etanol, desde silosa a etanol, en donde de igual manera determiné esta línea de optimalidad, es donde se ve el compromiso entre estas dos condiciones de ingreso que se les da al modelo. Bueno, al tener estas dos gráficas, eh, al tener estas dos superficies de respuesta, la pasé a gráficas de contorno y generé un plano de fase fenotípico. ¿Qué es un plano de fase fenotípico? Eh, a través de este modelo metabólico, yo puedo obtener la respuesta extracelular de- del modelo y lo comparo de forma experimental. Bueno, como esto se realizó en estado estacionario, eh, disculpen. Bueno, como esto se realizó en estado estacionario, uno, uno puede dar las coordenadas de ingreso según no sé, si uno trabajó en un cultivo por lot, o sea, en un cultivo continuo, un quimiostato, que posee estado estacionario, uno puede determinar las coordenadas del consumo específico de la fuente de carbono y de oxígeno y determinar una coordenada dentro de este plano de fase fenotípico.
Y esa coordenada determina un estado metabólico en donde te da como respuesta a qué velocidad específica de crecimiento está creciendo, qué productividad de este metabolito de interés se está obteniendo en ese estado estacionario y en qué rendimiento tú tienes en la conversión desde silosa a etanol. Bueno, como se puede ver en esta línea roja a la derecha, eh, es la curva de compromiso que les había mencionado para la velocidad específica de crecimiento, en donde en esta zona no hay producción de etanol, que es al lado derecho de la línea roja, hay una abundancia de oxígeno, lo cual todo lo que la fuente de carbono la está, o sea, no es toda la fuente de carbono, pero gran parte de la cantidad de la fuente de carbono la está dirigiendo a lo que es eh, para el crecimiento de la levadura. Y al lado izquierdo de esta curva roja ya se encuentra en una zona de limitación. Bueno, a medida que nosotros nos vamos acercando a esta curva aceptada azul, esa curva aceptada describe la curva de compromiso óptima en donde se obtienen los mejores rendimientos en conversión del- de la fuente de carbono a etanol. Bueno, parte de mi tesis de magíster fue cómo, cómo se comporta un cultivo en transiente dentro de estos planos de fase, de estos planos de fase metabólico, o sea, fenotípico, porque comúnmente uno trabaja esto en estado estacionario. Entonces, si es en transiente, debería pasar por distintos estados metabólicos en un cierto cantidad de tiempo. Por lo cual, lo primero que trabajé fueron cultivos por lote, en donde esta columna es a una condición de aireación y esta segunda columna es otra condición de aireación, en donde al obtener los datos experimentales de estos cultivos, ajusté un modelo cinético, para poder obtener los consumos específicos en cada tiempo, en cada tiempo del experimento, en donde voy a tener el consumo específico del sustrato y el de oxígeno. Bueno, el de oxígeno no lo tengo graficado acá, pero eso estuvo controlado. Bueno, eh, la primera columna representa una condición de aireación eh, limitada, pero es mayor que la condición de aireación que se ve en la segunda columna. Bueno, la primera columna va a tener el color rojo y la segunda columna va a tener color verde. Bueno, aquí quise graficar la trayectoria que tiene un cultivo por lote en estos planos de fase fenotípico, en donde si ustedes pueden ver la trayectoria del cultivo por lote roja, pasa desde una zona que se encuentra completamente aireada a una zona de limitación, a una zona de limitación por oxígeno. Y como les había mencionado, esta levadura eh, se, solamente su producción de etanol es cuando se encuentra limitada por oxígeno. Y si volvemos a la gráfica anterior, se puede observar que la producción de etanol no es, no es inmediata, y es por este comportamiento, de que pasa de una zona de abundante oxígeno a una delimitada. Pero en el caso del el cultivo por lote, eh,
con una condición de aireación menor, siempre estuvo en una zona que estuvo limitada por oxígeno, y esta tuvo una trayectoria hacia una zona donde la conversión de silosa y etanol estaba en su valor óptimo para mantener su conversión de este sustrato. Y si pueden ver en esta gráfica, la producción del etanol fue de forma inmediata. Bueno, esto mismo lo quise trabajar con otra modalidad de cultivo, la cual es el cultivo por lote alimentado. Bueno, el cultivo por lote alimentado tiene varias complejidades, por lo cual opté por trabajar con un cultivo por lote alimentado con una alimentación constante, donde esta alimentación, este flujo de alimentación lo determiné según el modelo cinético que ajusté a los datos experimentales del cultivo por lote. Y de esta manera diseñé el cultivo por lote alimentado, obteniendo los siguientes datos experimentales. La primera columna, de igual manera, representa la condición limitada por oxígeno, pero esta condición limitada por oxígeno tiene una mayor eh, velocidad de transferencia que los datos presentados en la segunda columna. Bueno, de esta manera quise ver la trayectoria que poseen estos cultivos por los alimentos y, y bueno, con el cultivo que tiene una velocidad de transferencia mayor, eh, gracias a las perturbaciones externas que proporciona la alimentación constante, nos permitió eh, eh, abarcar una mayor trayectoria de, de este cultivo por distintas fases metabólicas, en donde nos permite llevar el cultivo, el bioproceso, a una zona que nos permite una mayor conversión de rendimiento, la cual es mejorar el rendimiento de lo que es la fuente de carbono hacia nuestro producto de interés, que es el etanol. Y de igual manera fue con el cultivo con una velocidad de transferencia menor, en donde utilizamos el flujo de alimentación eh, para redirigir los estados metabólicos de esta cepa hacia una zona que tenga una mayor conversión de la fuente de carbono a etanol. Bueno, como conclusión en mi tesis fue que nosotros a través de estas perturbaciones externas y teniendo el conocimiento del, de los flujos metabólicos del microorganismo, podemos optimizar las perturbaciones desde afuera hacia adentro y poder nosotros redirigir la trayectoria de los estados metabólicos dentro de este plano de fase hacia nuestro interés. Mm, Y bueno, esas fueron las conclusiones principales de mi tesis de magíster. Gracias. Muchas gracias, José. Ha estado muy interesante realmente. No sé si me escuchas. Hola. Sí, Ah, sí, genial. te escuché bien. Estaba teniendo unos problemas aquí. Más bien, bueno, realmente disculparte por algunas pequeñas interrupciones. Ha estado muy interesante. No sé si tendrán algunas preguntas. Podemos darles algunos minutos para que las formulen. Y mientras tanto, cuéntanos,
Básicamente entiendo que estás desarrollando este tipo de modelos, este tipo de, bueno, modelamientos también, ¿no es cierto? Y exactamente en qué área pueden ser aplicados. En qué, bueno, yo entiendo que pueden ser aplicados a industria química, industria alimentaria. ¿Hay algún área muy específica en la que estés ahora trabajando? Bueno, hay una gran cantidad de áreas donde se puede abordar esto, lo que es el análisis de balance de flujo. Eh, en el caso de mi tesis, yo lo redirigía a lo que es bioetanol, utilizar todos estos eh, desechos agrícolas, como la madera tiene altas fuentes de carbono como glucosa, silosa, y no hay, no hay mucha, no hay muchos microorganismos que sean capaces de metabolizar la silosa y transformarla en etanol. Bueno, se ha trabajado con Saccharomyces, que Saccharomyces se le, se le, ha sido transformada y se le ha puesto este gen que permite metabolizar la silosa y llevarla a etanol, pero este estudio fue redirigido para trabajar con una cepa que no tuviera ninguna transformación. Muchas gracias, José. Bueno, no sé si algunos tienen alguna pregunta. Vamos a esperar unos minutos. Bueno, te comento que aquí bueno, en la división de Ingeniería Biológica estamos interesados en todo este tipo de procesos. Y la verdad es que hemos tenido un público muy interesado porque, bueno, el tema, si bien se ha desarrollado incipientemente en algunas universidades, ¿no? Todavía no está bastante difundido. Entonces, realmente agradecemos que hayas querido compartir con nosotros el día de hoy. Creo que algunos quieren hacer pregunta con micrófono. A ver, vamos a ver. Sí, a ver, puedes intentar. Creo que sí. Gianluca, creo que querías participar. ¿Qué tal? Uy, a Sí, ver, por la otra vez. situación. Hola, Genial, ahora sí. hola. Sí, bueno, mi consulta era, es que no está seguro si se había comprendido bien. Justo había manifestado de que una de las cosas importantes generalmente es maximizar la biomasa, pero lo que no había comprendido muy bien era en las gráficas tridimensionales con las que empezó, parecían implicar de que la bacteria maximizaba su producción de alcohol a bajas concentraciones de oxígeno, porque tenía una pequeña inclinación y el máximo del OH aparecía en una concentración alrededor de 5 del oxígeno. En cambio, en la gráfica que estaba en la izquierda, este, era un crecimiento constante, y entonces era mientras mayor concentración de oxígeno, incluso pasando el 15, era cada vez mayor la cantidad de biomasa producida. Y entonces no estaba seguro exactamente cómo interpretar esas imágenes para que justamente se pueda relacionar la maximización del alcohol con la biomasa. Dame un segundo. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. Bueno, esa misma duda que tú tienes, por eso hice este plan de fase fenotípico. Bueno, si puedes ver las líneas continuas azules y las líneas continuas rojas, permiten una relación entre la velocidad específica de crecimiento y la producción de etanol.
esta bacteria no, o sea, perdón, esta levadura, como había mencionado, a gran de oxígeno, no presenta una producción de etanol. Y como bien, como bien te diste cuenta, y igual mencioné de que la producción de este etanol tiene que estar ligado netamente a lo que es crecimiento de esta levadura. No sé si contesté tu pregunta. No, lo siento, Mm, me estoy confundiendo un poquito todavía. ¿Me la podrías repetir? Para ver si la puedo explicar mejor. No, o sea, es que, o sea, el Q sub OH Sí, representa la producción de etanol, ¿cierto? este Q-etot, Ujú. sí, esta es la productividad específica de etanol. Claro, y cuando llega la producción específica de etanol de 40, o sea, la más alta en la gráfica, la concentración de oxígeno está alrededor de 5, más o menos. Sí, Y en cambio, en el otro que habla ya está hablando sobre la velocidad de la biomasa que va a estar directamente relacionado con la cantidad de biomasa, o sea, el mu, en horas a la sí, menos 1, mientras la mayor producción está ciertamente cuando está en concentraciones altísimas de oxígeno, no en 5, sino en 20. Cuando sí, llega a porque 1, está ya en 20 de la tasa de oxígeno. sí, es como te decías, al encontrarse limitado por la presencia de oxígeno, afecta la cadena respiratoria, la cadena de electrones, y esto provoca una acumulación del cofactor NAD, y, y esto proporciona la producción de etanol. Por eso mencionaba que esta cepa solamente produce etanol en limitaciones de oxígeno. Ujú. Buenas tardes. Eh, ¿Me escucha, doctor Buenas tardes. Rivas? Sí, eh, quizás para añadir un poco a la pregunta, ah, en base a lo que usted ha mencionado y a la pregunta del joven que no pude leer su nombre, solo me da a inferir que justamente en este caso de producción de etanol por esa levadura, no hay una correlación muy directa entre el mu de crecimiento y la producción de etanol o el Q-H, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que está intentando preguntar. Ah, Porque Mm, justamente por lo que veo ahí, ¿no? Y en base a lo que mencionó y a lo que se conoce de biología, pues se necesita un nivel bajo de oxígeno para que la levadura pueda, pueda hacer una fermentación probablemente dicha y generar etanol. Pero esto probablemente restrinja los niveles energéticos y evite y reduzca su crecimiento, que es más o menos, me parece, lo que se ve ahí. Ah, exacto, sí. de repente una pregunta accesoria eh, ah, eh, eh, ante este tema sería, eh, ¿qué, qué característica importante tu grupo identificó en esta especie en particular? ¿No? ¿Por qué elegir esta cepa? Yo imagino que es por alguna degradación específica de silosa. Ah, Probablemente, como dijiste, ¿no? La degradación de silosa eh, es... no la puede hacer cualquier microorganismo, me imagino, porque no cualquiera tiene la enzima. Pero quizás ustedes vieron, digamos, algunos rendimientos de degradación particulares con esta cepa y por eso decidieron tomarla como modelo de degradación. No sé si podrías Exacto, hablar un sí. poco más del tema. De hecho, como había mencionado, eh, en la literatura siempre se menciona de Saccharomyces, porque Saccharomyces tiene un grado de conversión de glucosa a etanol elevado. Y bueno, las investigaciones que se han hecho con Saccharomyces fue transformar esta levadura y poner eh, esta reacción de poder metabolizar la silosa y poder incorporarla al flujo metabólico para después llevarlo a etanol.
pero los rendimientos que se obtuvieron en la conversión de esta fuente de carbono a etanol son bajos comparados a los que se han obtenido con Echefers stipity, por lo cual todavía sigue, ¿cómo decirlo? Liderando en la conversión de esta fuente de carbono, en la transformación de esta fuente de carbono a etanol. Y, y bien, también como lo habías mencionado antes, aquí se puede ver que si ustedes siguen esta curva azul, que son a velocidades eh, bajas de crecimiento a una limitación de oxígeno, se produce en etanol. Yo creo que esa era la duda que tenían, o aún no la puedo contestar. Me parece que sí va en línea con lo que el joven infería. No puedo hablar por él, pero es que como al comienzo mencionaste de que a veces una de las estrategias es, impulsar el flujo de manera que promueva el crecimiento microbiano, porque muchas veces hay una correlación entre la cantidad de biomasa y la cantidad del producto deseado. A veces esto es muy deseable, pero parece que en este caso, pues quizás no lo sea, ¿no? Porque justamente ves o se ve eh, una mayor producción o producción específica de etanol cuando los mus eran ligeramente más bajos y cuando había menos oxígeno. Me parece que iba por ahí. Mm, Ah, yo tenía una consulta extra en la diapositiva 18, donde inicialmente haces ese modelamiento. Solo quería consultarte si, o qué información usaste para generar este modelo, si es básicamente 100% teórica o si tuviste que generar algo de data experimental y luego correr alguna especie de simulación. Creo, no, me parece escucharte que mencionaste que usaste algo de 5000 puntos. No sé si podrías explicar un poco al respecto. bueno, de hecho, eh, para generar estas superficies de respuesta, utilicé un modelo ya publicado, en donde aquí solamente hice trabajo in silico. No hubo trabajo experimental para generar esta superficie. Por lo cual hice solamente unos bucles, que es para hacer barridos entre los consumos específicos de silosa y los consumos específicos de oxígeno, y esto guardarlo en una matriz para determinar esta superficie de respuesta. Eh, y bueno, eso en realidad fue solamente trabajo en sílico acá. Ok, y entonces, cuando uno hace ese tipo de trabajo deben haber ciertos supuestos, ¿no? Cuando uno toma ese tipo de modelos y trata de aplicarlo en el caso de un trabajo experimental. Porque imagino, pues, no sé, quizás la cepa no es exactamente la misma o hay algunas diferencias en las composiciones de los medios de cultivo o en las condiciones. No sé si me puedes hablar un poco Sí, de hecho, de los supuestos o de esas limitaciones. sí, tienes razón en eso. Eh, los supuestos que nosotros consideramos fue, eh, bueno, utilizamos la misma cepa que utilizó la persona o sea, el grupo de investigación que trabajó con este modelo, que generó este modelo, y además tuvimos que trabajar con medios definidos. Ujú. Bueno, como bien saben, al tener un medio definido, nosotros sabemos qué tiene en realidad este medio de cultivo. Si hubiéramos trabajado con un medio complejo, hubiera sido una historia distinta, porque un medio complejo puede tener extracto de levadura y el extracto de levadura tú no sabes lo que va a brindar. El extracto de levadura te puede brindar otra fuente de carbono, más vitamina, eh, trazas en el mismo medio, por lo cual todo lo que quisimos hacer en esta investigación fue algo que nosotros pudiéramos restringir adecuadamente desde la parte exterior, lo cual fue, las restricciones fueron las limitaciones de oxígeno, donde trabajamos a KLA, a constante velocidad de transferencia de oxígenos bajos. La composición del medio era todo conocido, y eso mismo lo realizamos en el mismo modelo. Para dar las condiciones de borde, eh, nosotros ajustamos el modelo cinético
para dar las condiciones de borde del consumo específico de esta fuente de carbono, ya que es la única fuente de carbono que posee ese medio cultivo, y restringimos también el consumo específico de oxígeno. Y todos los otros ingresos de algún metabolito perdón, de algún sustrato, los silenciamos. Y lo único que dejamos libre fue la respuesta de la velocidad específica de crecimiento y el producto de interés. Ok, y en el caso del lote alimentado, debemos asumir que el único componente como parte de esta alimentación fue silosa o decidieron añadir alguna especie de cofactor, algo para evitar ciertas limitaciones metabólicas. De hecho, lo único que alimentamos fue silosa. Ok, ok, gracias. Mm. Creo que, bueno, muchas gracias. Creo que también levantó la mano Jorge Delgado. No sé si quieras participar con tu micrófono. Sí, muy buenas noches con todos. José, buenas noches, gran Buenas exposición. noches. En realidad quería consultar qué pasaría en torno a los parámetros cinéticos. Es decir, si un modelo tiene mayor número de parámetros cinéticos a ser analizado, quizás también el análisis, digamos, será mucho más complejo y el modelo será llevado a la práctica real. Es decir, qué interacciones entre estos parámetros cinéticos puede darse para encontrar una tasa de crecimiento mayor o menor en base solo al modelo que nos indicaste. De hecho, como les había mencionado, estos modelos de FBA no poseen parámetros cinéticos. De hecho, esa es una de las ventajas que les mencioné Sí, anteriormente. justamente eso me pareció importante, pero ¿qué pasaría con respecto a otro modelo que tenga grandes o digamos muchos más parámetros cinéticos que puedan ser eh, considerados en este análisis? Es decir, es mejor aquel modelo que tenga más parámetros cinéticos a analizarse o quizás este modelo que nos indicas que es más sencillo según tu explicación. De hecho, a base de mi experiencia, yo te diría que es mejor utilizar modelos que no tengan tantos parámetros cinéticos, porque entre ajustar muchos parámetros cinéticos, uno manipula el modelo y terminas parametrizando tu modelo matemático. Un modelo tiene que ser lo más simple posible. Listo, muchas gracias. Y una pregunta, ¿las velocidades que nos indicabas también son obtenidas con MATLAB? Sí, las velocidades, el consumo específico de la fuente de carbono, tuve que hacer un ajuste de parámetros cinéticos del balance de materia extracelular para obtener esos valores. Y en el caso del consumo específico de oxígeno, eh, ese estaba dado según el cálculo del KLA por la constante de saturación menos la concentración de oxígeno disuelto medido, ya que en ese momento del cultivo se encontraba limitado por oxígeno. Y de esa forma nosotros podríamos calcular el consumo específico de oxígeno. Bien, muchas gracias. Tal vez una última consulta. Había una gráfica en donde indicabas la producción de alcohol y también la de la generación de biomasa. No sé si puedas llegar a esa diapositiva, que básicamente era con y sin oxígeno, un poco más arriba me parece. Justo en esa, no la anterior. ¿Cuál? ¿Esta? No, la siguiente y la siguiente me parece que ahí estaba. No, justo la anterior, esa está bien, la anterior. Sí, Esta. justamente revisando allí, básicamente la cantidad de biomasa está por el orden de 3 gramos por litro. Sin embargo, y eso es en ambos casos, sin embargo, en el caso de etanol, el uno me parece que está menor a 1 y el otro está en 1.3. Quizás hay algún análisis que se hizo al respecto. Sí, bueno, como mencioné, de hecho aquí fue un error mío, que yo no puse una leyenda,
pero estos dos, bueno, una columna es una condición de aireación y la segunda columna es otra condición de aireación. Bueno, esta condición de aireación que se está trabajando era mayor a esta. Entonces, por eso se ve que hay una mayor cantidad de, o sea, hay una concentración mayor de biomasa, ya que se encontraba una zona que está menos limitada por oxígeno, por lo cual la producción de etanol era menos y el flujo metabólico, en vez de irse a etanol, una mayor parte se dirigía a lo que era el crecimiento, a la producción de biomasa. Pero si tú ves en la columna de al lado, esta se encontraba una condición que está más limitada por oxígeno, por lo cual a las mismas condiciones proporcionó una mayor concentración de etanol y una menor concentración de biomasa. Ok, bueno, justamente acaba de agradecer bueno, la persona que ha participado, Jorge Delgado. No sé si tenemos más preguntas. Muchas gracias por tus respuestas y tu paciencia, José. De nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y de hecho que es un gusto. Y bueno, si no tenemos más preguntas, entonces de todas formas esperamos invitarte a más actividades de AIQUE Sección Perú, bueno, la División Ingeniería Biológica. Vamos a pasarte tu constancia de participación al correo que nos brindes y esperamos tenerte, la verdad, de nuevo. Vamos a hacer más eventos, de repente con foros y seguramente pues estaremos ahí contactándote. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar paso a la siguiente fase de esta reunión, que sería la evaluación de los estudiantes. Bueno, antes de ello, pues vamos a tener unos 10 minutos de receso y para los que quisieran consultar acerca del curso, bueno, del segundo módulo del programa de capacitación de fundamentos de microbiología para aplicaciones en ingeniería, también pueden hacer sus preguntas al respecto. Muchas gracias a Applicon y a AP Bioprocess, gracias Arturo, por la ponencia de hoy día, ha estado muy interesante. Yo creo que en público se ha llevado bastante información que les puede servir seguramente en futuros proyectos. Y bueno, esperamos poder hacer proyectos en realidad en colaboración con ustedes, con la organización y con todos aquellos que quieran sumarse. Muchas gracias a ustedes.